muchas gracias por venir a Provincias y quería preguntarle cómo marcha el proyecto de restaurar la biblioteca personal de Borges. Está marchando muy bien, no era tan importante como creían al principio, así que estoy muy contenta y está ya perfecto casi. ¿Cuántas obras ya tiene? En el museo, en la biblioteca que está en el Museo Borges, en la Fundación, más o menos deben ser 2000 y pico de libros. Y Borges había dejado 1500 en la Biblioteca Nacional como donación cuando él se fue. Exacto. Sí. Usted contó que a raíz de esta restauración Borges vivía corrigiendo su obra, ¿no? Pero quería preguntarle cómo era el Borges inspirado, porque en un momento usted contó que apretaba los ojos para concentrarse. Sí, para saber, sí. Bueno, lo que pasa es que Borges corregía, digamos, en la biblioteca de Borges no hay prácticamente obras de Borges, son todas obras, muchas de ellas heredadas de su abuela inglesa, casi todas están en inglés, en alemán, en español por supuesto también, italiano, y entonces él compraba siempre de determinados autores nuevas traducciones para compararlas con las anteriores y saber cuál era mejor, cuál no era mejor, etcétera. Es decir, vivía muy pendiente de todo eso, ¿no? ¿Cómo era él cuando se inspiraba o cuando no lo visitaban las musas? No se preocupaba, él si no se inspiraba, no se inspiraba y vivía tranquilo y no pasaba nada. Y cuando, por lo general, él escribía, él soñaba, ¿no? Entonces se daba baños de inmersión por las mañanas y entonces él allí recordaba el sueño, tenía la suerte de recordar los sueños, ¿no? Porque uno dicen que sueña siempre, pero uno no recuerda siempre los sueños. Él los recordaba. Entonces él veía si podía servir, si no servía para nada, lo desechaba. Y después, si podía servir, pensaba, ¿era un poema o para un cuento? Y entonces cuando dictaba y yo empezaba a ver que en el aire él contaba sílabas, yo ya sabía que él iba a dictar un poema. ¿Las ruinas circulares habrán surgido así en esa Con las ruinas circulares fue fascinante porque es una historia lindísima, porque yo tenía más o menos 10 años y había una revista en mi casa y entonces yo la abrí, seguramente era Sur, la abrí y leí Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final sin entender una palabra. Yo quedé tan presa de esa obra que hasta el día de hoy, si saliera una ley que uno tiene que destruir la obra de todos los autores salvando una sola pieza, yo salvo esa. La fundación la compré por casualidad porque yo quería ver el jardín donde él había escrito mi cuento preferido. Toda una cosa muy extraña. Y muchos años después, ahora 2 años o 3, la Fundación Sur iba a presentar en el Salón del Libro de París una entrevista muy particular que le había hecho Victoria Ocampo a Borges, describiéndole fotografías. Ella le describía las fotos y él le decía qué había pasado en ese lugar. Entonces me lo dan para que yo haga el prólogo. Por supuesto, presto atención, leo detenidamente y de pronto llego a una foto que Victoria le dice, acá tenemos una casa con un jardín a la derecha, una escalera a la izquierda, y Borges contesta, si es esa, es la casa de la calle Anchorena, donde yo escribí Las ruinas circulares en una semana. Durante esa semana yo iba al cine, yo comía con mis amigos, caminaba, pero lo único que quería era volver a esa casa, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que le transmitió a una chica de 10 años que no entendió nada y que quedé para siempre así presa de ese cuento, ¿no? Que sería lo que yo salvaría si surgiera esa ley diciendo que hay que destruir todo. ¿Y de los poemarios de Borges cuál salvaría? De los poemarios, no, bueno, la poesía me gusta, eso es porque es una situación muy extraña, muy personal, ¿no es cierto? Ahora los poemas de Borges me gustan muchísimo, por ejemplo, no sé, me gustan mucho los poemas de La moneda de hierro, por ejemplo, me gustan mucho poemas de Fervor de Buenos Aires, hay algunos que son lindísimos, algunas de las letras de las milongas también, así que sí, los poemas es así, los leo. ¿Cómo se siente ahora, un año ya desde que publicó Homenaje a Borges? ¿Cómo se siente usted contando, compartiendo ese libro?
Bueno, ese libro yo no quería hacerlo, pero esa es la historia. Entonces, lo que pasa es que la gente había encontrado un cuento, una conferencia que yo había dado en inglés, y entonces empezó la presión, porque él sabía que yo daba muchas conferencias, y entonces llegó un momento, la gente es terrible, en que o me peleaba, que no puedo hacerlo, que es excelente como agente, o de lo contrario tenía que aceptarlo. Entonces, como se acercaba los 30 años de la partida de Borges, yo le dije, está bien, vamos a hacerlo por los 30 años de la partida de Borges, pero yo no voy a corregir nada ni voy a elegir nada. Me animó, me presionó, que eso no es animar, eso es otra cosa, pero yo no quería. Ah, no, eso es otra historia, que yo no tenía ningún interés tampoco, y yo presté un relato, yo regalé a un amigo mío que es director del Foro Ecuménico Social, y lo conozco de toda la vida, que también le hizo un reportaje a Borges y así lo conocí. Entonces, bueno, este hombre que regaló un cuadro maravilloso a la fundación, estaba quedándose ciego. Entonces un amigo me dijo si por favor yo podía prestarle un cuento, los míos son terribles como los cuadros que él hace, y que a lo mejor eso lo sacaba de la depresión en la que estaba. Entonces yo le digo, sí, dáselo. Hizo un cuento, es una serie de obras sobre un cuento que era John Hawkwood, y que hizo una exposición en China a la que yo no pude ir, y una en Italia donde él fue un conocido y tuvo mucho éxito. Entonces después quería hacer un libro. Entonces el editor dice, bueno, no, un solo cuento no, María, si das mínimo 3, 4, entonces sí, si no, no lo publicamos. Entonces ahora tiene un cáncer, está muy grave, está muriéndose, entonces toda una cosa muy terrible. Entonces lo único que pude decirle es que bueno, porque ¿qué voy a hacer? Él quiere ver el libro, y el libro para que salga ahora tiene que hacerse ahora, porque... No, un cuento, Las ruinas circulares. Si tuviera que salvar algún recuerdo de Borges, suyo con Borges, el mío, todos. Todos. Sí, eso todos. Sí. Así como decía también recién que Borges admiraba la rebeldía de la finura. Sí. ¿Usted qué admiraba profundamente de Borges, o si tuviera que elegir uno, qué admiraba? Yo admiro de él su ética, ¿no es cierto? Y admiro de él, yo recuerdo que una vez lo llamaron por teléfono de Suecia, entonces yo voy, nunca le dieron el premio, y era en el momento en el que aparentemente él tenía posibilidades de ser, y había sido invitado a Chile, donde estaba Pinochet. Entonces lo llaman por teléfono, yo lo acompaño hasta el teléfono, y me iba a ir porque, bueno, yo siempre actúo de esa manera, es su vida, sus cosas. Entonces él me retiene, y... él escuchaba atentamente, y escuchó su respuesta, y su respuesta fue: señor, yo le agradezco muchísimo esto que usted acaba de decirme, pero quiero decirle una cosa, hay dos cosas, digamos, repito la palabra, dos cosas que un hombre no puede permitir: sobornar o dejarse sobornar. Después de lo que usted me ha dicho, mi deber es ir a Chile, señor. Buenas tardes. Como yo deduje que él le había dicho, si no va a Chile le dan el premio, yo lo adoré aún más, pero le digo, no quiere pensarlo porque puede hacer una excusa. Entonces me dice, ¿usted lo haría? Usted sabe que no. Entonces María me abraza y me dice, sigamos con nuestra lectura. Punto, a otra historia. Y además es muy perverso de la parte de los periodistas, porque, por ejemplo, es protocolo, y eso fue en todos los lugares en los que le dieron doctorados honoris causa, que cuando se da un doctorado honoris causa, no es que él vaya a ver al presidente, es protocolo. En Francia, por ejemplo, cuando a él le dieron el doctorado en la Sorbonne, estaba el presidente, yo no me acuerdo quién era en ese momento que se lo dieron. Después, por ejemplo, cuando estuvo en Inglaterra, que se lo dieron en Oxford, el marido de la reina bajó en un helicóptero para asistir al almuerzo y al doctorado. Y lo mismo en todos los países que le dieron doctorados. Entonces, en cambio, el periodismo hacía imaginar que él había ido a ver a Pinochet. No, es protocolo y es la obligación. Entonces, sí, a mí me pareció genial que no se dejara sobornar, y que pues yo le dije, lo pierde para siempre. Me dice, ¿a usted le importa? No, pero es a usted el que le tiene que importar, no a mí que me importa. Nada, porque él quedó conmigo. Así que él está conmigo. Volviendo un poco al
inicio de la charla con Pedro, donde usted hablaba de la belleza y cómo Sí. había aprendido este concepto de belleza. Si usted tuviera que elegir ahora algo para decir, enseñarle a alguien qué es la belleza, así como su papá eligió la victoria de Samotracia, ¿qué elegiría usted para decir esto es belleza? Bueno, quizá la victoria de Samotracia, sí, o quizá el desierto, sí, el desierto es una cosa maravillosa. Yo estuve en un momento así muy loco, cuando cambió el siglo, decidí, según mis amigos, vacaciones masoquistas, pero no es así, sino que para mí fueron una cosa muy, muy importante. Y estuve 10 días con los hombres que eran parientes del secretario de Juan Goytisolo, escritor extraordinario y inteligentísima persona, y entonces partimos con carpas al desierto, no en un riad, porque el riad había música, gente, y yo no tenía interés de eso, quería estar sola. Y para mí fue una experiencia única, maravillosa, sí. ¿La conmueven por igual las cosas de la naturaleza que... No, el desierto me gusta, el desierto y el mar, porque los dos son cambiantes, son como infinitos, y uno tiene la adrenalina en el techo, porque tanto el mar como el desierto son mortales, ¿no? María, ¿y la poesía para usted nace de ese desierto? Yo creo, claro, sí, porque el desierto no es como la gente cree, nada es el desierto como el mar, cambia de forma, cambia de color permanentemente, ¿no es cierto? El viento mueve las cosas de una manera, de otra, y la luz en la arena es diferente en cada tanto tiempo, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Y además es muy interesante porque, por ejemplo, yo, cuando era chica, mi padre me dijo que yo nunca me creyera nada porque yo era nada. Entonces, que no como decimos en Buenos Aires, no me mandara la parte en nada, porque no era nada. Y me dijo que no me lo decía para mortificarme o para rebajarme, sino que yo tenía que entender que yo era solamente un punto en ese enorme infinito que es el universo, y que yo era un punto, y que yo tenía que entender eso, de modo que nada de creer que era nada. Y fue muy interesante porque cuando estuve en el desierto, de pronto, yo era un atardecer maravilloso, y desde un punto que no era mi cabeza, y yo había olvidado lo que me dijo mi padre en ese momento, desde un punto que no era mi cabeza ni era mi interior, desde un punto que yo misma no sabía que existía en mí, sentí que no era nada, y eso cambió mi vida para siempre.